Buen día, jóvenes. Buen día, Lice. ¿Me están escuchando? Creo que tengo inconvenientes con mi audio. Hay un Lice. Hay un acoplamiento, ¿no? Está con dos dispositivos, dicen, por eso es. Bien, ahora sí. Bien, bueno, nos vamos a atrasar un poquito. Todavía no puedo lograr entrar para conseguir mi licencia de Zoom para que podamos tener indefinido. Pero bueno, vamos a hacer el tiempo que nos queda ya. Ustedes ven que inmediatamente ya tengo que estar en la oficina y a veces se presentan cosas así de emergencia. De todas maneras, en la anterior semana yo les había eh, eh, anunciado a ustedes la posibilidad de que si el sábado podemos hacer 1 o 2 horitas en la mañana para que así podamos un poco más nivelarnos y ver aspectos que puedan ser netamente de interés en cuanto a la aplicación, prescripción de un ejercicio, trabajo terapéutico, en un ejercicio terapéutico y todo lo que hace en relación a lo que verdaderamente va a ser el ejercicio de nuestra profesión. Que bueno, en esta situación les comento que posiblemente hasta fin de mes se tenga algo claro de esa semipresencialidad que a veces todos la quieren, todos las exigen, algunos docentes también, algunos no, algunos estudiantes también. Se tuvo una reunión el día martes, incluso con, no sé si está Mateus aquí, con centros de estudiantes y docentes, directores, para analizar justamente esta posibilidad. De ser así, la semipresencialidad implica el retorno de menos de clase práctica o de los prácticos. ¿Sí? Entonces, eso a ver, pero creo que ya en este tiempo va a ser muy difícil que se nos pueda dar. En tal manera, continuaremos, veremos.
Lo invité también, no sé si está Enzo, el licenciado Enzo en el grupo. Creo que no. Ya justamente era para ver y coordinar con ustedes de que este fin de semana podamos hacer una práctica em, de gimnasio, pero de todas maneras, mañana yo voy a estar en el gimnasio a las 7:15 a más tardar, y de ahí yo les voy a dar la clase, les voy a indicar el trabajo exclusivamente que se hace en cuanto a fuerza, a lo que estamos viendo, a la prescripción del ejercicio, las diferencias que hay, y ver aspectos de acondicionamiento mediante el ejercicio, que tengan estos procesos de rehabilitación, de entrenamiento, por decir lo que estamos viendo de la resistencia, porque es importante para la función cardiovascular cuando hacemos aeróbico, y esa función global para sobre todo para los procesos de rehabilitación, lo que a nosotros nos compete, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver también que el ejercicio como tal y el deporte o la actividad física, y siempre les voy a hablar así, tiene esa trascendencia, sobre todo ese entrenamiento también de la estabilidad de determinadas articulaciones, y lógicamente eso está en mejorar también aspectos de la fuerza del tronco, el trabajo del core, que lo han escuchado, que quizás muchos lo han aplicado, tienen diferentes ideas. Y bueno, eh, vamos a compartir lo que habíamos estado viendo anteriormente. Todavía nos falta algo de aeróbico, anaeróbico, ¿no? O entramos directamente a lo que es ejercicios de entrenamiento, fuerza y resistencia. A ver, pasaremos esto para... Bien, estoy compartiendo, ¿no? Pantalla, ¿me están viendo? Sí, ¿no? Sí, Bien, licenciado. vean, he hecho hincapié en este tema, quizás 2, 3 clases por la importancia, para que ustedes de este modo puedan tener una situación grabada, para tratar de tener aplicabilidad. Voy a ver la posibilidad de tener una pizarra el día de mañana, para que les pueda indicar rutinas de entrenamiento, ¿ya? Así para que ustedes cuando vayan al gimnasio puedan hacer una sesión de calentamiento, en qué consiste hacer un trabajo aeróbico, el control que le tengo que hacer a mi trabajo aeróbico, ¿no es cierto? Luego de eso pasar a hacer entrenamiento de diferentes equipos en aparatos para el entrenamiento de la fuerza, y ahí pasaría a lo anaeróbico. Si ustedes desean, cualquiera de ustedes, estar mañana a las 7:15 en el gimnasio, son bienvenidos. Así podemos hacer con un grupo determinado, que puede ser pequeño o grande, ¿ya? Y bueno, haremos algo que a ustedes les pueda dar idea de lo que significa un entrenamiento de fuerza, ¿sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Si es que no, les digo si es que están en la posibilidad, ¿sí? Está bien, licenciado. Bien, entonces vean, vamos a ver métodos enfocados o de entrenamiento de las cualidades físicas. Aquí vamos a hablar exclusivamente de dos, lo que es la resistencia y la fuerza. Estoy compartiendo, ¿no? Resistencia y fuerza. Los tipos de resistencia, tipos de fuentes de energía y métodos de entrenamiento. Para la resistencia podemos utilizar dos tipos de fuentes de energía. ¿Cuáles son? De acuerdo al ejercicio. Esto tienen que tenerlo muy grabado, jóvenes. Ven insistiendo en 3 clases, estamos haciendo una 4ª clase referente a lo mismo. De acuerdo al sustrato energético, les he dicho de que es aeróbico y anaeróbico, ¿no? En sala tengo 47 y creo que encienden su computadora. No me interesa si es que puedan asistir para que les pueda llamar a listas, jóvenes. O no se preocupen, porque solo es para que les llamen. Lo que quieren es que aprendan, que puedan para tiempo aeróbico y anaeróbico. El sustrato energético de aeróbico, ¿cuál es? Les había indicado El en cada oxígeno, clase. licenciado.
el oxígeno, ¿no es cierto? El aire, eso es lo que nos alimenta, ¿sí? Y el anaeróbico utilizamos el, Ácido sencillamente, láctico. Ácido láctico. ya lo han entendido así, pero en exclusiva, y grábense, es un solo término, es el glucógeno acumulado en nuestro hígado, en nuestro músculo, ¿no es cierto? Como energía, ¿sí? Les he pedido que por favor, aún habiendo entrado un poco tarde, a las 7:15 puedan estar. Walpa, estás entrando ya cuando voy a, creo, terminar la clase. Uno, la verdad que todo el tiempo tengo que estar admitiendo y hacen perder el hilo de la clase, ¿no es cierto? Bien, entonces vean dos cosas, ¿no? Aeróbico hace en relación con el oxígeno, ese es el consumo. Y lo otro, el anaeróbico, con el glucógeno, con aquella energía acumulada en nuestro músculo, que cuando agotamos, hacemos depresión, se llama, ¿no es cierto? Terminamos esa energía de músculo, acude a nuestro hígado, y si el trabajo es prolongado, ¿no es cierto? Hacemos uso de esa reserva energética que todo individuo la tiene, ¿no es cierto? Que casi por lo general la tenemos, que la grasa, ¿no? Vean en cuanto a la aplicación corporal en la actividad física, la resistencia general, que puede ser un trabajo aeróbico, ese es el trabajo general también, puede ser un 80%, y la resistencia local, una parte del cuerpo, puede estar dada, vean, por realizar algún trabajo, lo que les quiero indicar, ¿no es cierto?, que sea exclusivamente por decir de miembros superiores, ¿sí? En cuanto a las fuentes de energía, vea resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, y esto lo habíamos explicado también, aláctica y láctica, esto se da por los tiempos. Aláctica es un trabajo muy corto donde no hay acumulación de ácido láctico, y lo otro, lo láctico, que son trabajos prolongados, ¿no es cierto?, que hace acumulación de ácido láctico, ¿sí? Vean, las fuentes de energía, el ATP, bueno, esta es una cuestión netamente de fisiología del ejercicio. Entonces, hablaremos del ATP, del adenosín trifosfato, esto para que puedan tener una idea. Sé que quizás algunos puedan tener ese interés de entrar sobre todo al aspecto de investigativo, de lo que hace referencia a la fisiología del ejercicio, del deporte y todo lo demás. Bueno, esto se lo describe de manera un poquito más eh, eh, analítica, viendo todo ese procedimiento de desglosamiento que se da, ¿no es cierto? Nos dice que el ATP es una energía inmediata, las células las toman directamente, pocas reservas en el músculo, vean. El fosfato es una energía de menos inmediata, se debe transformar en ATP, pocas reservas en el músculo. Esto como parte de una referencia, tampoco les voy a preguntar, pero sí para que puedan tener algún conocimiento. La glucosa vía anaeróbica. Vean, la glucosa vía anaeróbica, esta decíamos que se convierte en ácido láctico y en el ATP. Los esfuerzos son intensos y pocos duraderos. Vean, los esfuerzos duraderos de 30 segundos a 2 minutos, eso nos hace acumular ácido láctico, ¿no? Produce grandes cantidades de energía, produce acumulación de ácido láctico. Glucosa vía aeróbica, la glucosa vía aeróbica es el ATP, se da a través del consumo del oxígeno, y esta puede estar por esfuerzos medios y duraderos que pueden estar, como les decía, por encima de los 20 minutos o quizás más, 30, 40 o 15 o 10, hacer un intervalo, eso se llama hoy en día intermitente, ¿no es cierto?, donde podemos no necesariamente trotar los 20 minutos de manera continua, lo hacemos intermitente, podemos hacer 5, descansar, hacer una buena sesión de estiramiento, otra vez 5 y así, ¿no es cierto? Entonces, produce energía de la forma otra. Evelyn Gutiérrez, a la hora que entra. Ya no entren, pues, jóvenes. No es que no lo quiera admitir, porque después van y se quejan y dicen que no me hizo entrar, que me borró. Yo no hago eso con ustedes, joven, pero quisieran que respeten ya una vez que uno está dando la clase y que ya estamos a 5 o 10 minutos de terminar, ingresan. Y bueno, te hace perder, ¿no? Bien, entonces los esfuerzos medios y duraderos en el trabajo aeróbico.
Vean, puede estar entre 20 minutos, como les decía, ya hay una variedad de trabajo. A eso yo quiero hacer referencia en el gimnasio para que ustedes puedan tener una idea, tener una libreta, cuando les va a tocar ya al año hacer su internado, en esa libreta tener una idea de una evaluación inicial que tienen que hacer, luego inmediatamente hacer una prescripción, le haré tiempo, edad, ¿no es cierto? Los datos mínimos que se tienen que tomar, edad, eh, eh, sobre todo, ¿no es cierto?, peso y talla. Bajo esos parámetros, si quienes están en el gimnasio, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir a ese gabinete que tenemos al lado, donde se hace antropometría, también lo van a tener. Ojalá ya esta situación, por eso les digo, pueda revertirse para que ahí ya ustedes puedan manejar todo lo que hace a la aplicabilidad de un buen trabajo de ejercicio terapéutico y todos los fines y objetivos que pueda tener el individuo que va y lógicamente pueda tener una guía. Produce energía no de forma elevada, ¿no es cierto? Tarda un tiempo en reproducirla en el organismo. ¿Por qué? Porque el trabajo es continuo, la intensidad, eso es lo que tenemos que considerar, está entre 110, 115, 120, a muchos 125 pulsaciones por minuto, eso se los había dicho también, considerando de que nuestro pulso, ¿no es cierto?, está determinado ¿en cuánto dijimos? Bueno, en realidad aquí hay uno solo que participa, ¿no? El pulso está entre 60 y 80, Lisa. Depende de la edad, ¿no? Ustedes por lo vean, esto es muy importante. Deben mantener y considerar los 60, ¿sí? Incluso vean cuál es la diferencia, ya esto voy a hacer un poquito de hincapié y ustedes tienen que saberlo. En personas que son deportistas, que permanentemente están realizando deporte, ejercicio de intensidad o de de alta competitividad, vean que su pulso puede estar entre 48 y 50. O sea, ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué? Porque hace de que nuestro corazón, ¿no es cierto?, el encargado de la función cardíaca, eh, tenga una situación de hipertrofia. De ahí que por esa condición, ¿no es cierto?, el bombeo de la sangre, la capacidad sistólica y la otra, hacen de que el pulso lo disminuya. Esa es una condición muy exclusiva de deportistas de alto rendimiento. Quizás ustedes viendo toda esa condición se podrán sorprender en algunos, pero es fisiológico. Ahora, ustedes a su edad y lógicamente estando con un sobrepeso, por decir, miden 60 y están con 75, 80, por decir, y lógicamente el pulso les puede dar entre 70, 80, ¿no es cierto? Esa es una situación también de alerta del sobrepeso que tienen. O sea, todos esos aspectos hay que saberlo considerar, pero la referencia es 60. Estando ustedes en la edad que están y lógicamente estando, no les digo en excelente condición física, sino en una situación de relación de IMS, ¿no es cierto?, de índice de masa corporal, vean de que no pueden estar más de 60, 65. Lógicamente, si ustedes se hacen ese control, todo esto debe pasar por el interés y por la preocupación de ustedes jóvenes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes después se van a hacer, van a transmitir todo eso, lo que aprenden con ustedes mismos. La situación de nuestra carrera, ¿no es cierto?, de nuestra formación, que es eminentemente práctica, hace de que hasta aplicar un electrodo, ¿no es cierto?, hasta aplicar un tratamiento de electroterapia, nosotros tengamos que sentir toda esa sensación para ver qué es lo que siente nuestro paciente. Es lo mismo, es lo mismo. No pueden haber fisioterapeutas que estén con sobrepeso, aplicando diferentes procedimientos, y es que no les digo que ustedes se puedan convertir en modelos, pero que puedan tener la condición necesaria. Van a hacer trabajos de entrenamiento que puedan ser funcional, de dar ejemplos, todo. Imagínense que trabajen en una colchoneta y no puedan hacer ni 2, 3 abdominales porque tenemos un abdomen y somos obesos. No, pues, ¿quién los va a utilizar? ¿Quién los va a tener como terapeuta o como kinesiólogo? ¿No es cierto? Pasa por eso también.
Entonces, vean, la glucosa vía aeróbica, esfuerzos medios tarda en tiempo en reproducirla. Ahora, la grasa, lo que les decía, que se convierte en glucosa para luego pasar a la vía aeróbica, también tiene ese procedimiento que se da en esfuerzos poco intensos y duraderos de 60 minutos y produce energía de forma poco elevada, ¿sí? Todo tarda mucho en producirla en el organismo. Es decir, aquellos que están habituados a salir, correr 40, 60 minutos, una hora y todo lo demás, ¿sí? Por otro lado, la resistencia anaeróbica láctica. Vean, aquí tenemos tablas que les va a dar la idea de lo que significa, porque van a encontrar cuando ya uno está en esta condición de que verdaderamente puede tener esa predisposición o esa inclinación al aspecto del deporte, del ejercicio y todo lo demás, vean todos estos conceptos que lógicamente los van a guiar. La resistencia anaeróbica a láctica es una intensidad máxima, ¿no es cierto? Muy alta, está por encima de los 180 de pulsación. La fuente energética es el ATP fosfocreatina. La deuda de oxígeno es grande. A la deuda de oxígeno se hace referencia que cuando nosotros hacemos un esfuerzo, ¿no es cierto? Tenemos esa respiración jadeante, con mayor intensidad, ¿no es cierto? Ese tipo de ejercicio es aquel que se le denomina con deuda de oxígeno, ¿sí? La duración del ejercicio, vean, no es superior a los 15 segundos, es un trabajo muy intenso, ¿no es cierto? Corto, y hay ahí agotamiento del ATP, es decir, causa de la fatiga. La resistencia anaeróbica láctica, vea intensidad submáxima, frecuencia cardíaca entre 140 hasta 180, glucosa vía anaeróbica. La deuda de oxígeno está en una intensidad media, ¿no es cierto?, del 50 hasta al 85%, no te produce esa gran fatiga y necesidad de oxígeno, ¿no es cierto? Para muchos de ustedes habrán sentido cuando han hecho un tipo de trabajo, de ejercicio, de actividad, a veces así muy intensa. La duración del ejercicio está entre 20 a 30 segundos, hasta 3 nos dice, y 5 minutos. Aumento del ácido láctico. La resistencia aeróbica, intensidad, cuando es media, nuestra frecuencia cardíaca puede estar por encima ya de los 120 hasta los 160. Esto tenemos que considerar también la edad, esa tablita que les mencioné, ¿no es cierto? La fuente de energía puede ser mixta aquí. Hay glucosa aeróbica y grasa. La deuda de oxígeno, vean, no hay esa ansiedad, si vale el término, esa necesidad de oxigenar de manera jadeante o desesperada, ¿no es cierto? La duración del ejercicio está entre 5 minutos en adelante y causa de la fatiga, faltas de reserva líquida, etc. Eso puede ser lo que importante en esta situación para evitar fatigas o calambres a la larga, los sistemas continuos, vean. Ahora hablamos de esto, una carrera continua, les decía, en una superficie plana, lisa o irregular, que pueda estar entre los 5, 10 o 15 minutos, el entrenamiento total de resistencia, el Fartlek Trek, les hacía mención, no sé si alguien se acuerda del término este que les di. ¿Recuerdan en qué consiste? Hablé hace 2 clases igual de esto. Cuellar, Carmen Julia, ojalá tus compañeros te transmitan lo que estoy diciendo. ¿Cómo vas a entrar ya faltando 1, 2, 3 minutos para que se pueda concluir la clase? Por favor, jóvenes, indico la clase a la 1:15. Hoy nos hemos retrasado. Y aún así, entras para que te ponga asistencia o te interesa, ¿no? Yo les puedo decir que no es que a mí no me interesa que aprendan, pero es mi obligación y mi deber de que ustedes por lo menos puedan asimilar algo, ¿no es cierto? Y ese es mi interés, nada más. Sistema continuo. El Fartlek, jóvenes, nuevamente les repito, no sé si, creo que encienden su celular o su dispositivo y nuevamente se duermen. Les hacía referencia a que el Fartlek es todo entrenamiento que lo hacemos a campo traviesa
lo hacemos, lo podemos hacer en una área urbana, en el Parque Bolívar, por decir, que tiene esa condición de superficie irregular. Trotamos 2 cuadras en bajada, ¿no es cierto? Luego hacemos una curva que puede estar en un nivel casi recto, y lo demás, nuevamente esas 2 subidas son eh, 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 es subida, cosa que ese esfuerzo nos va a hacer aumentar nuestra frecuencia y todo lo demás. En la bajada, lógicamente, va a disminuir por el descanso y el poco esfuerzo que hacemos, ¿sí? Ese es el flat track, donde hay diferentes esfuerzos que se hacen por la distribución del terreno que se tiene, ¿sí? Ahora, en los sistemas fraccionados, el entrenamiento en circuito, que aquí ya ustedes, les digo, pueden hacer una referencia del trabajo que puede estar abocado al aeróbico y al anaeróbico, ¿no es cierto? El entrenamiento en intervalo, el interval training, lo que les decía hace unos minutos. Este entrenamiento en intervalo puedo hacer, si estoy en una cancha de fútbol, 20 metros, caminar otros 20, trotar otros 20, otra vez carrera de 50 a 70%, otros 30, luego aumento, carreras de 50 metros, descanso otros 50, nuevamente hago otro programa de intervalo, puedo hacer 80 metros, descanso otro 80 o descanso 1 minuto, 2 minutos, veo también esto lo de intervalo, puedo considerar el tiempo, ¿no es cierto? Puedo trotar 10 segundos o 20 y caminar otros 10, 20. O puedo correr unos 5, 10 segundos y nuevamente caminar. Todo esto del trabajo de entrenamiento de intervalos, el interval training, como dice, puede estar referido a la recuperación, ¿no es cierto? O al ejercicio terapéutico también, que exclusivamente se lo hace en disciplinas deportivas como el fútbol de salón, básquet y otras disciplinas que son exigentes, ¿sí? ¿Alguna duda aquí? No sé quién levantó la mano. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta aquí, joven? Bien, la carrera continua consiste en realizar una actividad física de medio baja intensidad a un ritmo constante durante mucho tiempo, ¿sí? Ahora, las características. Por si acaso, joven, todo este material se lo he dado, espero hayan tenido por lo menos la curiosidad de revisarlo, ¿sí? La intensidad moderada, pulsaciones entre 140 a 160 pulsaciones, ¿sí? Ritmo de carrera uniforme y constante, el terreno debe ser blando y llano, es decir, plano, ¿no es cierto? Tiempo de trabajo grande de 10 a 15 minutos, hasta 1 hora podemos hacer este trabajo de carrera continua, que lógicamente está habituado para aquellos que salen, tienen ese hábito de correr, de trabajar, esto no se lo gana de la noche a la mañana, es decir, tienen que tener un entrenamiento con el tiempo riguroso para que lógicamente puedan llegar a esta situación, ¿no es cierto? Pero eso no los desalienta a ustedes, a quienes quieren iniciar quizá una nueva etapa de trabajo, de preocuparse por ustedes, de ver de que puedan hacer diferentes tipos de ejercicio, ¿no es cierto? No solamente estar dedicado al deporte, ver todo esto. Bien, se va a cortar en cualquier momento, jóvenes. De todas maneras, mañana ya les he anunciado que voy a estar en el gimnasio a partir de las 7 de la mañana, ¿ya? Y desde ahí les voy a dar la clase. Fuentes de energía que utiliza son las grasas y la glucosa vía aeróbica. El entrenamiento. Hola, hola, estamos todavía, ¿no? Sí, Hay 50 participantes y hay uno solo, 2 que hablan. Bien, el entrenamiento total de resistencia consiste en combinar la carrera continua con ejercicios de fuerza, trepas, dice, velocidad, coordinación, flexibilidad. Bueno, esto lo hacemos de diferentes maneras. Podemos utilizar escalera y todo lo demás, ¿no es cierto? Cosa que solo no activamos con el propio peso del cuerpo. Este entrenamiento total de resistencia, vean que tiene que ver con intensidad media, alta,
media en las carreras continuas y alta en función de los ejercicios, pulsaciones entre 140 y 170. El ritmo varía en función de los ejercicios, el espacio de trabajo debe ser amplio, el tiempo de trabajo es grande, está entre 2 a 30 minutos hasta 1 hora. Fuente de energía que se utiliza son las grasas y la glucosa vía aeróbica. Ya ustedes pueden darse cuenta, aplicar este tipo de entrenamiento muy exigente, quizás para una persona inicial que está queriendo comenzar un trabajo de ejercicio, pueda ser muy exigente. Para aquellos para ustedes jóvenes que quieren estar en buena forma y todo lo demás, yo creo que es una idea también para que puedan hacer este tipo de trabajo. Ahora, vean, puede consistir inicialmente en subir, bajar escalones, movilidad articular del tronco, es decir, hacer rotaciones, movilizar las extremidades superiores en los diferentes arcos de movimiento, haciendo flexión, extensión, rotaciones, flexiones, skipping, ¿no es cierto? Durante 5 o 10 segundos a una intensidad. Aquí podemos agarrar hasta una escalerita, hacer trabajos de tríceps, es decir, flexiones. Podemos hacer el sprint, también utilizar conos para hacer activación en cuanto a coordinación. Todo ese trabajo hace referencia también al sprint. Flexibilidad de isquiotibiales, muy importante, ¿no es cierto? Y fondos al frente, mover las piernas en salto. Podemos hacer incluso ya aumentando de acuerdo a la condición, trabajos de pliometría que les puede caer muy bien. Y aquí vean referencia del Fartlek. Dice, consiste en realizar carreras a diferentes ritmos, intercalando ritmo suave, ritmo medio, ritmo rápido y sprint. Les daba, por decir, si ustedes van y están en el Parque Bolívar, ese es un trabajo exclusivo de Fartlek, ¿sí? ¿Algunos de ustedes han hecho algún trabajo así? ¿Qué han sentido? Sí, licenciado, Dolor, más o menos. Es muy exigente, le dice. ¿Dolor? vomitas. Pero habrá ido de Chucky. No, igual le dicen, pasa tanto hacer ejercicio, uno termina vomitando después de un Ya, fartlek. ya. Vean Pero no se ustedes come cuando pues hacen antes. cuando ven esa reacción, o sea, tienen que darse cuenta de que pueden tener una serie de complicaciones, ¿no es cierto? Ese regurgitamiento, que si les viene después de una alta carga y están con una falta de oxígeno, se llama eso, ¿no es cierto? Con esa respiración asfixiante y todo lo demás, vean que hasta pueden broncoaspirarse, saben muy bien. O sea que este trabajo, si lo hacen caminando la subida y la bajada trotando, van acondicionando su cuerpo poco a poco, ¿no es cierto? No es nomás de que yo les diga y les esté encaminando a una situación que lógicamente les va a mejorar su condición, su estado de salud y todo lo demás, que ustedes vayan al parque y ya nomás le metan 10, 20 vueltas, no, todo es progresivo, ¿no es cierto? Por eso es que quizás cuando vayan al gimnasio se les acerque a alguien a que les haga un plan de trabajo, le van a hacer 1 o 2 días y después ya no van a querer saber de ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa progresividad, esa progresión de ir de menos a más y ver de que podamos hacer acondicionamiento y rehabilitación mediante el ejercicio. Les he dado ese tema lo tienen. Yo quisiera que me lo repasen nuevamente. Eh, Voy a ver si es que es necesario que les tenga que tomar nuevamente preguntas de este tema, lo voy a hacer, ¿sí? Porque es básico, elemental, y sobre todo el otro también que les he pasado a un comienzo, ¿no es cierto?, sobre métodos y sistemas de entrenamiento. Entonces, vean, el trabajo del Fartlek, media, alta, dependiendo del ritmo que utilices, 130, 180 pulsaciones, ritmo de carrera deberá ser variado, intercalando, recuperando, vean, carrera suave, con tramos más intensos, es decir, si hay una cuesta, una subida, caminando sencillamente, ustedes al subir una escalera o una calle inclinada y todo más, o subida, en otros términos, ¿no es cierto? Vean de que aceleran su pulso, aceleran su frecuencia, ¿no es cierto? Peor si lo hacemos trotando o con un paso vivo.
Ahora, fuentes de energía que utiliza son las grasas, la glucosa, vía aeróbica y vía anaeróbica. De ahí que todo mundo tiene ese hábito, no digo todo mundo, muchas personas tienen eh, eh, esa costumbre de salir y trotar, ¿no es cierto? Porque verdaderamente ven el efecto sobre su peso, sobre su salud, y de ahí que, bueno, esa costumbre, ese hábito, ya muchos hemos dejado por la misma situación y condición de ciudad y todo lo demás, ¿no? Que no existen lugares, escenarios con exclusividad. Años antes el Parque Bolívar hasta las 10, 11 de la noche era completamente lleno. Desde las 5 o 6 de la mañana nuevamente estaba la gente. Esta pandemia, bueno, nos ha llevado a otro lado, pero lo que eh, Cruz Lixi, cuando está terminando la clase, faltan 2 minutos y todavía ingresa. Bueno, esto te digo por lo menos para que puedas sentir vergüenza de que ya, por favor, dejen de entrar, y no es que no los voy a emitir, los voy a emitir para que lógicamente me escuchen. Y bueno, jóvenes, ahora si ustedes van incluso aquí a la Avenida Las Américas, van a encontrar, y a veces uno cree que son locos los que están trotando a las 2, a las 7 o a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Más vamos a ver jóvenes chicos que están ahí con su lata sentados. Eso es lo que más se ve, ¿no es cierto? O señoritas igual ahí por ahí. Bueno, de manera generalizada, no les digo que son ustedes, porque sería ofenderlos, después pueden irse a quejar. Entonces, jóvenes, vean, igual se ha alargado la situación de flexibilidad de pandemia, y vean, y los locales han reventado. Pero sin embargo, la actividad deportiva y todo lo demás sigue restringida, ¿no? Es bien paradójico todo. Bien, entonces, el entrenamiento en circuito, vean, esto lo podemos hacer de manera funcional. Incluso ustedes teniendo una sala o un ambiente, podemos hacer diferentes formas, hacer abdominales, saltar en nuestro lugar, hacer trabajos de coordinación, ponerle un conito, una escalerita, una silla, subir, bajar, el trabajo de flexibilidad, hacer un trabajo de sentadillas, de flexiones, trabajar la parte de hombro. Ya eso es cuestión de que ustedes puedan darse la idea de aplicabilidad de un entrenamiento, ¿sí? O de un ejercicio. Vea, en esto de circuito consiste en colocar una serie de ejercicios globales de forma circular, donde por grupos los alumnos deben hacer el mayor número de repeticiones. Existe un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso, ¿no es cierto? Puedo hacer de manera intensa, puedo controlar, por decir, 20 segundos me hacen este trabajo, ¿no es cierto?, de salto o de abdominales o skipping o alguna otra cosa, ¿no es cierto?, 20 segundos y descanso otros 20 o otros 10. O puedo hacer por repeticiones, 20 repeticiones, 20 hacen, luego le toca al compañero otras 20, y en ese tiempo yo descanso, estiro, ¿no es cierto? Es esa forma muy, muy sencilla de aplicabilidad del trabajo, ¿sí? Eh, Resulta muy simple a veces para mí decir estas cosas que son tan básicas, que ustedes la han hecho en colegio, en su educación física y todo lo demás. El espacio de trabajo no será muy amplio. Vean, tiempo de trabajo total 30 a 45 minutos. Fuentes de energía que utiliza son las grasas, la glucosa, vía aeróbica y vía anaeróbica. El tiempo de